vida. Buenos días. ¿Me escuchan ya sin el ruido? Sí. Muchas gracias por su asistencia. Este es un ciclo de parte de conferencias que doy como miembro del Colegio Nacional sobre los transgénicos. Entiendo que se les han entregado programa del día de hoy, en donde vamos a ver a lo largo de las 3 horas que tenemos de la presentación y al final un espacio para las consideraciones, las dudas, las preguntas. Pero vamos a seguir el programa que tenemos, que les hemos entregado, para que podamos ir viendo algunos de los asuntos. Quiero comentarles que haremos un intermedio, como antes de llegar al punto cuarto del tema, donde están las evidencias científicas que apoyan la inocuidad de los transgénicos y los señalamientos en contra y las respuestas. Entonces, ayer haremos un break, como dicen en inglés, una pausa, y tomaremos un poco de café y la última parte le dedicaremos a las respuestas a los señalamientos en contra, ¿no? Entonces, bueno, otra vez entonces voy a ir leyendo algunas de mis transparencias. También tenemos algunas figuras para ir soportando las consideraciones, pero también para dar contexto a esto, ¿no? Entonces, como miembro del colegio, como dice allí, yo tengo que dar un conjunto de conferencias para informar, para comunicar el conocimiento que tenemos, el trabajo que tenemos en las diferentes áreas que yo soy químico, bioquímico, y después trabajé en el área de la biotecnología desde hace 50 años, ¿no? Entonces trabajamos en este asunto de los organismos transgénicos, la biotecnología. Entonces presentaremos en este libro, por su importancia y por los permanentes señalamientos en contra, sin sustento, los elementos relevantes de este libro, ¿no? Transgénicos, que ahí lo tenemos al final. También voy a entregar algunas de las versiones electrónicas a las preguntas importantes, ¿no? Este libro, como dice la transparencia, elaborado por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, que ahora los presento. Y bueno, el propósito del libro es importante que la sociedad, ¿no?, como dice, y la comunidad académica cuenten con los elementos y la contundente información científica que sustentan los importantes beneficios, la ausencia de daño de los transgénicos, que también los conocemos como organismos genéticamente modificados. Y por ello, y también es importante, la versión electrónica de este libro está de libre acceso, se encuentra en las páginas web de estas instituciones que han apoyado y participado en este esfuerzo, entre ellas el Colegio Nacional, la Academia, el Instituto de Biotecnología, la UNAM, donde pueden accesarse de manera gratuita, ¿no? Y bueno, como dice ahí, por razones de tiempo, voy a leer solamente lo que está en letra oscura. Perdón. Es importante también que ustedes conozcan, pues, que este libro ya tuvo una primera presentación ante el rector de la UNAM para señalar también señalarle a sus colaboradores, porque la UNAM patrocina también este esfuerzo a través del Instituto de Biotecnología. El esfuerzo del libro, compilado en 11 capítulos, como ahí. Pero en esta primera reunión con el rector, en noviembre pasado, solo presentamos los primeros capítulos sobre los beneficios. Y no pudimos, por lo largo y lo complejo del libro,
presentar los señalamientos en contra. Entonces, y por ello los coautores hicimos una segunda presentación del libro, aquí, con una conferencia de prensa. En esa reunión insistimos en presentar los amplios y contundentes beneficios de los particulares de los cultivares transgénicos, incluyendo su inocuidad por el consumo, y también los señalamientos en contra. Y otra vez contestando en esa ocasión, uno por uno, estos señalamientos. En esa sesión, lo voy a comentar también aquí, señalamos que miles de millones de animales y seres humanos, incluyendo mexicanos, europeos, y por eso yo lo voy a consumir. Consumimos desde hace más de 20 años alimentos transgénicos sin evidencia de daño, y los coautores congruentes con ello señalamos que comemos desde hace 20 años también los organismos cereales transgénicos en particular, provenientes de Estados Unidos, la mayor parte principalmente, y esto como lo hemos repitiendo, más del 90% del maíz y la soya son transgénicos. ¿Y por qué por qué comemos estos organismos? Por varias razones, porque sabemos que están libres, estamos convencidos de que son más sanos, entre otras razones porque están libres, y vamos a insistir en esto, de los dañinos, algunos carcinogénicos, insecticidas químicos, que las plantas transgénicas resistentes a los insectos no utilizan, ya no los requieren, estos dañinos compuestos químicos. Este es de entrada el primer beneficio de las plantas transgénicas. Perdón. Pero también debo dar contexto a este asunto de que como resultado, y probablemente algunos de ustedes lo saben, de nuestras presentaciones y los apoyos a los transgénicos señalados en el libro, oponentes a los OGMs, entre ellos integrantes de la llamada Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, organizaron un supuesto debate sobre los alimentos transgénicos el mes pasado en Facultad de Ciencias, UNAM. Fuimos invitados, algunos de los coautores. Es importante que ustedes conozcan que este evento no fue un debate, sino, como se asienta claramente en la página de nuestro instituto, un espacio manipulado por este grupo de activistas, algunos de ellos radicales, dogmáticos, para satanizar a los transgénicos y también a los defensores, incluyendo las más de 2.000 referencias que sustentan los amplios beneficios y ausencia de daño que se presentan en el libro de los transgénicos. De la misma manera, este grupo de la Unión no aceptan, descalifican los documentos reseñados en el libro, que ahora luego también les comentaré, que sustentan la inocuidad y los importantes beneficios de los OGMs, entre ellos declaraciones de grupos de premios Nobel, como Mario Molina entre ellos, y los amplios y bien sustentados reportes de las academias de ciencia, los voy a comentar, de diferentes países y de organizaciones e instituciones mundiales como la OMS a favor de la inocuidad. Señalando además este grupo en la Facultad de Ciencias en abril pasado, sin sustento científico, satanizando los cultivares, señalando al final del evento que causan cáncer, contaminan, otra vez, sin ninguna evidencia científica para sustentar. Entonces, habiendo dado estos elementos de contexto también, daré otros elementos también importantes de contexto, ¿no? En este tema polémico, complicado. En la introducción de esta presentación, de manera muy breve señalaremos los cuestionamientos generales a los transgénicos, en particular a los cultivares, seguidos de los propósitos, para qué están construidos, para qué se diseñaron, objetivos que incluyen los amplios, importantes beneficios, la ausencia de daño por el uso y el consumo de los transgénicos y sus productos. Mencionaré cómo está organizado este libro, quiénes somos los integrantes, un poco más adelante, del Comité de Biotecnología, autores del libro. En la segunda parte mencionaré también
con el propósito de los contextos. ¿Qué entendemos? ¿Qué sabemos de la biotecnología? ¿Qué son los organismos vivos? ¿Cuáles son sus componentes? Y en particular el ADN, como ustedes saben, y sus genes y las proteínas. Asimismo, ¿cómo se construyeron los organismos transgénicos mediante ingeniería genética? Los apoyos de los OGM y cuáles son, en términos generales, los amplios beneficios de diferentes sectores, incluyendo entre ellos producción de alimentos sanos, la ausencia de daño por su uso en la parte agrícola. Insistiremos, porque esto es importante que la gente, y ahora al final tenemos como parte de insistiremos para tomar las decisiones de manera sustentada, que no hay evidencia de daño ni por su consumo ni por su uso, y que existen importantes, amplios beneficios para la salud y el ambiente, entre ellos dejar de usar, insisto, dañinos insecticidas químicos. Y en la tercera parte de la presentación, los señalamientos en contra, iremos haciéndolo punto por punto, que está en la última parte, en el capítulo 6 del libro. Entonces, insisto en esto, son muchos, lamentablemente, son muchos los señalamientos en contra de los transgénicos, por sus daños a la salud, al ambiente, y también la ausencia de beneficio, como lo declaran algunos de los individuos y grupos de activistas radicales, que incluyen aseveraciones dogmáticas, desde nuestro punto de vista parciales, y también algunas falsas, como diciendo no hay ningún beneficio, cuando de entrada el dejar de usar el insecticida químico es muy importante y es un gran beneficio. También en México, bueno, esto es como grupo de Greenpeace, como ciertamente está en contra desde hace mucho de esta tecnología. También en México, ya lo comentábamos, el grupo de la Unión de Científicos. Otra vez, el propósito es proporcionar de manera sistematizada la amplia información científica, técnica, que sustenta la ausencia de daño por el consumo y uso, y los importantes amplios beneficios de los transgénicos, construidos por técnicas de ingeniería genética, que son los OGMs a los que me refiero en el libro. No hay evidencia científica de daño reportada. Entonces, tomando esto, déjenme ahora ya particularizar un poco más sobre los cuestionamientos y los beneficios. Se insiste, los cuestionamientos no tienen sustento científico, algunos son falsos, y no toman en cuenta los objetivos para los cuales fueron construidos, ni los amplísimos e importantes beneficios para la salud del medio ambiente, de los OGMs, que no reconocen, no aceptan los detractores. El primero de estos beneficios, lo voy a ver más en detalle en la segunda parte, tenemos desde hace más de 35 años, y ahí traje un par de muestras, más de 100 medicamentos modernos, importantes, irreemplazables, de origen transgénico biotecnológico, en las farmacias, incluyendo las de México, para atender problemáticas relevantes, tanto clínicas como infecciosas en humanos y animales, que se inyectan y se consumen desde hace más de 35 años, sin daño. Los OGM no existirían, sin los OGMs, no existirían, no se podrían producir comercialmente estos más de 100 medicamentos modernos, extraordinarios para contender con muchísimos problemas, entre ellos la insulina humana, idéntica a la humana producida por estas técnicas de ingeniería genética en organismos transgénicos que utilizan los diabéticos. Y ahí está la muestra. Se ignoran incomprensiblemente, en el segundo punto, los muy amplios beneficios de las plantas transgénicas resistentes a plagas de insectos que aparecieron primero. Este tipo de cultivares ha cumplido sus objetivos, ayudando por un lado a contender eficientemente, y esto es importante, lo subrayamos, mediante un control biológico no químico, con tipos específicos de plaga, y simultáneamente, al no requerir de los insecticidas químicos,
su utilización ha sido responsable de la disminución del uso en el campo de los dañinos insecticidas químicos, productos que causan daño a la salud, algunos, insisto, carcinogénicos y contaminantes del ambiente, ya que estas plantas transgénicas no usan los insecticidas químicos para eliminar las plagas. Entonces ese fue el primero de los beneficios, el primero de los transgénicos, de los cultivares. Como dice luego la transparencia, poco después aparecieron las plantas transgénicas. Que además de ser resistentes a las plagas de insectos, son también tolerantes a herbicidas, como el glifosato. ¿Y para qué? El propósito de estas plantas fue poder eliminar también las plagas de maleza. ¿Qué son las malezas? Son las hierbas estas que crecen conjuntamente con los cultivares transgénicos y los cultivares en general, y compiten por recursos. Entonces las malezas hay que eliminarlas responsablemente, y se usan los herbicidas como el glifosato. Entonces, estas dos tipos de plantas, las resistentes a los insectos, a plagas de insectos, y las que te dan tolerancia al herbicida para eliminar las malezas, son las plantas de las que voy a hablar todo el documento y que se presentan en el documento. Hay muchísimas opciones, pero ¿por qué estas? Bueno, porque otra vez, el 90% de los cultivares en Estados Unidos son transgénicos y usan estas dos plantas, estas dos tipos de plantas, tanto en maíz, soya, algodón, y nosotros las importamos a Estados Unidos, y por ello pensamos que son más sanas, inocuas, como vamos a hablar más adelante. Entonces también es importante señalar que este tipo de cultivares transgénicos está permitiendo avanzar en muchos lugares, en la producción sustentable de alimento, otra vez inocuo, sano, libre de los dañinos insecticidas químicos, pero no en México, ya que estos dañinos compuestos, y esto es importante, ojalá lo tome alguien de ustedes, estos dañinos compuestos se siguen usando en muchos sitios en nuestro país, ¿no? Con los cultivares de maíz convencional para eliminar las plagas de insectos, porque la siembra de maíz transgénico en particular está prohibida por una demanda comercial. Entonces México importa por un lado y consume desde hace más de 20 años como parte de la demanda del maíz transgénico, libre de los dañinos insecticidas químicos, proveniente principalmente de Estados Unidos, principal productor y consumidor de transgénicos. Entonces, el planeta se está moviendo hacia este escenario, lo digo un poco más adelante, no solo Estados Unidos, sino otros países, como dice en la siguiente transparencia. Pero antes de eso, déjeme insistir sobre lo de la inocuidad, porque mucha gente habla de que no son inocuos, que causan daño, sin ninguna evidencia sólida e importante. La inocuidad de los alimentos transgénicos, como dice ahí, cuestionada ampliamente, sin sustento, por detractores. Se sustenta la inocuidad. ¿En qué sustentamos estos señalamientos? En el consumo de alimentos transgénicos por cientos de animales de laboratorio, los animales de laboratorio como las ratas, los ratones, los cuyos, cabras también. Se alimentan con plantas transgénicas y su producto, pero lo importa, en cientos de reportes, cientos de animales, siguiendo además los protocolos de las agencias responsables de la inocuidad y la seguridad de diferentes países, publicando los resultados en revistas arbitradas, que veremos presentadas y discutidas en varios capítulos del libro. Que los detractores no aceptan. Los detractores dicen que estas publicaciones, más de 2,000, estamos vendidos los que estamos a favor de los transgénicos, estamos cooptados, estamos vendidos a las transnacionales. Hablaré de ello al final. No se reconoce esta evidencia importantísima que la propia OMS, que la FAO, que las Naciones Unidas a través de estos, y las agencias en los países como la COFEPRIS, en México, la EFSA en Estados Unidos, en Europa, la FDA, reconocen estos productos como inocuos. Insistimos, los cultivares transgénicos han sido consumidos por decenas
en decenas de países, México y Europa también, por cientos de millones se suman, y miles de animales, sin evidencia de daño a la salud, por más de 20 años. Y este es un dato importante, porque este fue lo último que sacaron los detractores. Estudios recientes demuestran que no han habido, y vamos a presentar estas gráficas más adelante, no ha habido incremento de ningún tipo de cáncer en humanos en Estados Unidos por el consumo de plantas transgénicas desde su comercialización en 96, medido y comparado desde 75, en un periodo de 15 años que existen las plantas transgénicas. Existe además amplia y contundente evidencia científica. Insistimos, más de 2.000 publicaciones en metaanálisis que veremos más adelante, que sustentan la inocuidad y los importantes beneficios de los OGM. Además, insistimos, los transgénicos no dañan, no contaminan el ambiente, todo lo contrario, reducen considerablemente el uso de los contaminantes y dañinos insecticidas químicos sintéticos, como el DDT, como el malatión, que seguimos usando en México. Muchos agricultores en diferentes países, no solo en Estados Unidos, sino en varios países asiáticos, iberoamericanos, están adoptando los cultivares transgénicos. Otra vez, los resistentes estamos hablando, los resistentes a las plagas de insectos, tolerancia al glifosato, por los amplios beneficios a la salud, al medio ambiente, incluyendo además el económico, por dejar de comprar y utilizar los insecticidas. Sus efectos benéficos incluso alcanzan los cultivos aledaños. Si tengo tiempo, podemos platicar un poco más en detalle. Pero esto otra vez, para dar el contexto de las cosas. Queremos reiterar que es lamentable e injusto que los agricultores en México no puedan utilizar libremente los transgénicos como en otros países. Brasil, Argentina, Colombia liberan, cultivan transgénicos. En nuestro país la demanda colectiva contra el maíz, como lo puntualizaremos más en detalle, impide su siembra y además se busca bloquear el uso de la soya, cuando lo verdaderamente dañino, insistimos en él, pues son los insecticidas químicos, que insistimos se siguen usando irresponsablemente en muchos lugares, México, con los cultivares tradicionales, los transgénicos, en particular el maíz. Y por ello, es grave y irresponsable para la salud en México que sigamos consumiendo maíz producido con plantas convencionales que usan los dañinos insecticidas químicos para eliminar las plagas de insectos. No hay certeza, y esto es importante, no hay certeza que muchos de los granos estén libres de estos terribles compuestos químicos. Por esto demandamos, y muchos se sumirán a esto, la siembra y el uso responsable de las plantas transgénicas sanas, resistentes a plagas de insectos. Además, insistimos, importamos estos 2 granos de transgénicos como alimento también desde hace más de 20 años, como parte del requerimiento, que se han utilizado en multitud, lo vamos a ver más adelante, de procesos de producción de alimentos, también sin evidencia de daño. Estamos consumiendo estos productos naturales y procesados sin bronca. La presencia, y estos todos los señalamientos de los detractores, la presencia del maíz transgénico o de la soya transgénica no implica daño ni contaminación. Significa coexistencia e inocuidad, como lo vamos a ver más adelante. Y en soporte de la inocuidad, como veremos más adelante, se señala que decenas de plantas transgénicas han sido caracterizadas, detalladas finamente a nivel molecular por ciencias ómicas, que son y que estas caracterizaciones indican que las plantas transgénicas son muy parecidas a las convencionales parentales, de las que se derivan, que no hay cambios inesperados, como decían los detractores que iban a ocurrir por la presencia del transgénico. Se reiteran, son molecular, composicional y sustancialmente equivalentes, comparando planta transgénica con parental, no hay cambios importantes. Vamos a ver un poco más adelante los experimentos de la doctora Ricro en este sentido. Se reitera, no hay evidencia relevante de daño por la presencia, uso de los OGMs,
Y por ello las propuestas de un México libre de transgénicos son dogmáticas, populistas e imposibles, porque tenemos en el mercado el maíz transgénico y vamos a seguir comiendo alimentos transgénicos importados de Estados Unidos y al menos los procesados, que también son transgénicos. Y ahora, ¿qué dicen las agencias responsables de la inocuidad? Ya insistimos, la OMS habla que no hay bronca con relación a estos organismos, la FAO también. Pero las agencias responsables a nivel de los países, FDA, EFSA, FDA no, Estados Unidos, EFSA Europa, European Food Safety Agency, es una Authority, perdón, la EFSA es Authority, COFEPRIS, no han retirado ninguno de los OGM que se encuentran en el mercado, aunque varios de estos productos han sido cuestionados y las propias agencias los han reevaluado, pero no han modificado su decisión. Tampoco estas agencias, y esto es muy importante, han modificado los límites máximos para el uso del famoso herbicida glifosato. Y insistimos que hay que usar responsablemente. Y así se utiliza por los agricultores siguiendo los lineamientos de las agencias, al menos en Estados Unidos, sin causar daño. De este país, insisto, importamos maíz transgénico, crecido con glifosato, pero crecido de manera responsable, como parte de la demanda de este producto para eliminar las plagas de maleza que crecen con los cultivares, ya que de no utilizarse el glifosato, los agricultores simplemente pierden las cosechas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa en Estados Unidos, y ya veremos en detalle. La EFSA, por otro lado, en Europa, después de amplia y compleja discusión acerca de renovar el permiso del uso del glifosato, lo autorizaron después de hacer una discusión importante. Y como decimos ahí, lo óptimo sería no usar glifosato. Y tenemos una alternativa biotecnológica mexicana que vamos a presentar más adelante, desarrollada en el CIMBESTAB por el doctor Luis Herrera Estrella, que se presenta esta extraordinaria y avanzada tecnología, que no pertenece, además esto es muy importante, el asunto de la soberanía, la propiedad, no pertenece a las compañías transnacionales. Esta tecnología de Luis de CIMBESTAB permitiría, una vez que se comercializara, eliminar en el campo, o al menos reducir de manera muy importante el uso no solo de los dañinos insecticidas químicos, sino también de los herbicidas químicos como el glifosato, con los grandes beneficios para la salud y la sustentabilidad del ambiente. Tenemos que movernos hacia un planeta con menos productos químicos sintéticos, y las plantas transgénicas es la manera en que está moviéndose el planeta, pero no México. También es importante, en el capítulo 7 del libro decimos frente ofensiva contra la ofensiva dogmática contra la ciencia, de la propia ciencia y las tecnologías. Insistimos, los OGM son indispensables e insustituibles por variedades convencionales, pues porque no requieren los insecticidas químicos para matar las plagas de insectos. Y por eso en Estados Unidos el 90% de los productos son transgénicos, de los cultivares son transgénicos, y se está adoptando en muchos países iberoamericanos que siguen usando las plantas convencionales, los insecticidas químicos, otra vez, para contender con muchos de los problemas del planeta y demandas de una ciudad de manera responsable y sustentable. Tenemos que movernos a un planeta con menor número de productos químicos, lo digo al final. Y las plantas transgénicas nos permiten avanzar en ese sentido. Insistimos, lo diré al final, no pretendemos en el libro ni proponemos la transgenización de nuestro país, sino la utilización responsable de manera conjunta de los cultivares transgénicos con los cultivares convencionales y las variedades nativas para dar ventaja a los agricultores y a los campesinos. En este sentido, lo decimos al final. No proponemos la transgenización de México, sino la utilización inteligente de esta tecnología.
termino esta primera parte de la introducción y motivos para escribir el libro, simplemente comentándoles que este libro, como ya decía, escrito por el Comité de Biotecnología de la Academia, está integrada en una declaratoria, 11 capítulos, 350 referencias, 133 figuras, 10 anexos, incluyendo un detallado glosario, 500 hojas, para que ustedes tengan la información bien sustentada. Reiteramos, la versión electrónica es de libre acceso, las presentaciones previas en PowerPoint. De estos capítulos de noviembre y las nuevas, incluyendo la que estamos haciendo hoy, quedan en las páginas electrónicas de estas instituciones que han apoyado a este libro. El objetivo, se reitera, es que se facilite que la sociedad mexicana y en particular la académica conozcan la verdad con sustento científico, los amplios, importantes, vitales beneficios y las de daño de los OGMs, para que las decisiones que tomemos como sociedad, ¿no?, se basen en la información científica bien sustentada, en claros e importantes beneficios, y no en daños supuestos, en dogmas, señalamientos parciales, lamentablemente algunos tendenciosos y falsos. Entonces, este es el propósito de este libro que le tenemos ahí al final. Espero tener un poco más de tiempo para poder comentar con ustedes algunos de los libros previos que hemos hecho y en qué libros nos basamos, entre ellos el libro de las Academias de Ciencias Americanas, que ahí se presenta también. Pero bueno, para terminar esta primera parte, insisto, y pasar rápidamente a quiénes somos los autores de este libro. Este es un libro escrito, como digo, por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias. Este es un comité integrado por 16 colegas que están allí. No voy a entrar en los detalles, simplemente comentar que todos ellos son doctores, con excepción del ingeniero Uribe, que es el director de Probiomed, una empresa mexicana que produce proteínas recombinantes para la salud de origen genérico desde hace ya mucho tiempo. Su experiencia es muy importante. Entonces, pero este grupo, y allí están, somos varios de varias instituciones, simplemente por razones de tiempo menciono pues solamente al doctor Arias Arteaga Barrero, Galindo Gracia, Herrera, Luis Higuera, Larqué, López Munguía Ramírez, Reba Soberón Torres, Uribe Manuel y Viniegra. Este grupo de científicos tenemos reconocimiento científico porque algunos de los detractores dicen que no tenemos sustento a nuestras consideraciones. Pues tenemos varios premios nacionales en ciencia y tecnología que otorga el gobierno de la Unión, como el premio que le acaba, y también internacionales como el premio Príncipe de Asturias, 2 premios TUAS, premio Finlay de la UNESCO, en diferentes disciplinas, por contribuciones básicas en la biología y en sus componentes, como vamos a ver, y aplicadas en la biotecnología, en los transgénicos, disciplinas que las sustentan. Y los autores de este libro, que insisto, está allí de manera gratuita, hemos publicado más de 2.500 artículos y tienen más de 40.000 citas bibliográficas que sustentan, que han sido referidas, que han sido dadas a estos autores. Los agradecimientos, bueno, rápidamente termino esta parte señalando que se agradecen a los miembros del comité. Es importante señalar que es un grupo con gran liderazgo a nivel nacional e internacional. Y entre ellos 4, porque realmente hicieron una labor muy detallada, sobre todo al final. Y también agradecemos el apoyo de la Academia, con ACITLA, a la doctora Ortiz, secretaria ejecutiva de la CIBIOGEM, también su apoyo para la elaboración del libro, ¿no? Bien, entonces, habiendo pasado rápidamente esta parte de los autores, voy a pasar ahora a la siguiente parte que tiene que ver, pero voy a pasar la sección de las declaraciones, que no voy a entrar en detalle, porque no tengo tiempo. Simplemente la dejo allí y va a estar en la página
para pasar directamente a la siguiente parte, que tiene que ver, ¿no?, con la biotecnología y qué entendemos con organismos transgénicos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del capítulo 2 del libro? También para que lleguemos a una idea de cómo estamos organizando la presentación. Entonces, el capítulo 2 presenta la parte de la biotecnología. Entendemos los biotecnólogos uso responsable y sustentable de la biodiversidad. Los componentes fundamentales de los organismos vivos que integran la biodiversidad: células, ácido nucleico, ADN y proteína. Y luego, cómo construimos los transgénicos y las técnicas de edición de ADN para desarrollar la siguiente generación. Y también al final, justificación, propósito, insisto, amplios beneficios en varios sectores: alimentos, salud, y la parte que tiene que ver con medicamentos y la parte de plantas transgénicas. Y también en el capítulo 3 veremos rápidamente la parte que tiene que ver con los apoyos a estos organismos de diferentes espacios. Pero para dar entrada rápidamente a entender qué es la biotecnología, ¿qué hacemos los biotecnólogos? Yo soy biotecnólogo desde hace 50 casi años, porque empecé mi tesis de doctorado en posibilidades de ingeniería genética en la bacteria Escherichia coli. Entonces yo soy químico, bioquímico, trabajando en organismos vivos, sus partes. ¿Y qué entendemos los biotecnólogos? Pues ha utilizado, como ustedes saben, la biotecnología, los seres vivos, el hombre, satisfacer necesidades de diferentes tipos y por ello ha dañado al planeta, incluyendo la biodiversidad. Muchos recursos naturales se agotan y la productividad agropecuaria es insuficiente y el crecimiento explosivo de la población impone la necesidad de producir más alimentos, otra vez, sanos, de manera sustentable, en un ensayo de mayor contaminación y cambio climático. De ahí la relevancia hoy en el futuro de desarrollo de biotecnología moderna, que contribuye, insistimos, al estudio de los seres vivos, sus partes, que integran la biota. Y conjuntamente con otras tecnologías, la biotecnología pretende la utilización respetuosa de seres vivos como parte de una respuesta integral y sustentable a las grandes problemáticas que vemos un poco más adelante. Insistimos, es una tecnología responsable comparada con otra, en particular la de los insecticidas químicos. Entonces, es una actividad multidisciplinaria, está sustentada en el conocimiento de varias otras disciplinas, como la biología molecular, las ómicas, allí genómica, proteómica, transcriptómica, para entender los organismos a nivel molecular. Permiten estas últimas, ¿no?, los componentes de las células vivas. Y las técnicas de ingeniería genética, como vamos a ver más adelante, y las de edición de genomas tipo CRISPR-Cas, que permiten ahora modificar también con transgenes, son fragmentos de ADN, como veremos, de otro gen, y editar el ADN de los organismos para darles valor agregado. Los transgénicos nuevos serán construidos por las técnicas de CRISPR-Cas, porque son más precisos. El conjunto de estos conocimientos por cientos de años y las nuevas y poderosas metodologías permiten el estudio integral, la modificación precisa de la biota, la inteligencia inteligente de los seres vivos, integran la biota. En la siguiente transparencia vemos esto de los organismos vivos. ¿Cómo estamos? Son unas cuantas transparencias para entender qué somos los organismos vivos, incluyendo al humano como un animal superior. Estamos compuestos por trillones de células, como ustedes saben. Cada una de estas células está organizada y tiene diferentes componentes, entre ellos el núcleo, donde están los cromosomas, que son los fragmentos de ADN, ácido desoxirribonucleico,
a los que se asocian proteínas. Los humanos, como ustedes saben, tenemos 23 pares de cromosomas en nuestras células, además de 2 sexuales que determinan X y Y. El genoma, además, es el conjunto de todo el ADN, localizado principalmente en los cromosomas, porque también hay ADN localizado en las mitocondrias. De todos los seres vivos, los genes, además, en todos, son fragmentos de ADN. Algunos genes, como ya decía, se localizan en las mitocondrias, en los organismos superiores. Todos los seres vivos tenemos membranas que nos aíslan, nos contienen, y otras membranas más específicas, como las del núcleo, para ayudar a que se pueda transferir material entre ellas. Algo muy importante, las proteínas. Estas estructuras estas moléculas son herramientas más importantes con las que cuenta la célula para funcionar. Se asocian formando diferentes estructuras, como los cromosomas, las membranas y los diferentes organelos, como los ribosomas. En estos organelos, en todos los seres vivos, se sintetizan las proteínas, que son proteínas como la insulina, que pueden tener efectos biológicos importantes en nuestro cuerpo. Entonces ahí les presento una figura, un diagrama con una caricatura de una célula eucariote que tiene un animal en donde se localizan los cromosomas en el núcleo de la célula. Y también las mitocondrias, que son estas estructuras verdes, en donde se sintetiza el ATP, como veremos más adelante. Pero todos estamos compuestos de la misma manera. Todos estamos compuestos de la misma manera. Todos tenemos el ADN como parte, ¿no?, de todos los seres vivos. Esta estructura maravillosa que tenemos todos los seres vivos, de la doble hélice famosa, que son además hebras complementarias, separadas a la misma distancia una de otra en todos los seres vivos, ¿no? Y son polímeros de los famosos bases o nucleótidos, y tenemos 4 diferentes bases, C, G, A, T, y siempre frente a una A hay una C en la hebra complementaria, y frente a una T hay una A, y frente a una G una C. Entonces, en una doble hélice, los pares de bases o peldaños se aparean siempre, como dije, AT, GC, están separados por 3.4 ámstros, siempre en todos los seres vivos. Y la hebra del ADN da una vuelta cada 10 de estos peldaños, y eso es también universal. Y también es importante señalar, ¿qué es eso de la secuencia del genoma? Pues la secuencia del genoma, como dice aquí, si sumamos todas las bases en el ADN humano, tendríamos más de 2 metros en nuestro ADN. Y la secuencia, como dice la última, se ha terminado la secuencia nucleotídica del genoma de cientos de organismos humanos, y la secuencia es el número, las bases que se tienen al principio y luego después, y así sucesivamente, A, T, C, G, en una de las hebras, ya que la otra C es complementaria. Entonces, tenemos, ¿no?, más de 3.000 millones de pares de nucleótidos o bases en el genoma humano, y lo mismo en el genoma de plantas. Tenemos de ese mismo orden, del orden de unos 20.000 genes, y promedio en general. Las bacterias son más chiquitos, tienen del orden de 3.000 pares de bases, perdón, de 3.000 genes, en lugar de los 30.000 que tenemos. Pero también ahora déjenme pasar ya un poco más en el detalle, una vez entendido, visto de manera muy general, por razones de tiempo, ¿no?, ¿qué es esto del ADN? Porque esta es una molécula que existe en todos y no debería de preocuparnos que genes pasaran de un organismo a otro, porque así ha ocurrido y seguirá ocurriendo. ¿Qué es esto de los cromosomas? Pues los cromosomas son estructuras, como ven ahí en la transparencia, ¿no?, estructuras asociadas que se pueden condensar, y ahorita vamos a ver en la siguiente transparencia por qué se condensan los cromosomas.
mediante las capacidades epigenéticas de la serie. Y unas proteínas, como dicen, llamadas histonas, juegan en este empaquetamiento o condensamiento de los cromosomas. Están, si tenemos 2 metros de ADN en nuestros 23 pares, tienen que compactar en cada uno de los núcleos de la célula. Y lo que es padrísimo también en todo esto, como ven ahí, es que un gene, y esto también es universal, un gene es un fragmento, un segmento de la famosa doble hélice en todos los seres vivos, el humano, las bacterias y los virus que tienen ADN como material genético. Y los genes son secuenciales, uno después del otro, y uno codifica para una proteína y otro para la siguiente. Y como dice ahí, cada especie de organismo tiene un número específico y diferente de cromosomas y de genes con relación a los demás seres vivos. Los genes codifican para proteínas y cada especie tiene, por ende, un número específico, proteínas codificadas en sus genes. Y lo que también es muy importante, no va a dar tiempo de ver, pero está en nuestro capítulo 9, los seres vivos compartimos muchos genes y proteínas. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la teoría de Darwin, tenemos un precursor común. Y gracias a la determinación de la secuencia de los nucleótidos de los seres vivos, entendemos por qué los humanos nos parecemos mucho a los chimpancés, compartimos más del 98% de nuestro genoma con los primates, más 98 con chimpancé, 99 con gorila y así sucesivamente. Entonces somos muy parecidos. El precursor común también tuvo que haber tenido en su momento dado ADN y probablemente antes ARN, como algunas de las moléculas, en donde reside la información genética. El ADN es la molécula en donde reside la información genética para funcionar y para hacer las proteínas y otras moléculas biológicas. Y todos tenemos el mismo tipo de ADN para funcionar. La última, también de entrada, un poco antes de pasar a los transgénicos, esto de la regulación epigenética, pues es esta maravilla, que tenemos en nuestro organismo, y en el de las plantas igual, y en el de todos los animales. Los eucariotas que tenemos membrana, tenemos núcleos, tenemos, como les dije en la transparencia anterior, que compactar el genoma, los cromosomas. ¿Y cómo se compacta el genoma? De esta manera, a través de estas capacidades epigenéticas. Involucra el establecimiento, como dice y la perpetuación de modificaciones químicas en el ADN, y las proteínas histonas están involucradas. Estas son proteínas que se asocian a ADN y gracias a estas proteínas puede ser modificado químicamente sin alterar la secuencia nucleotídica. O sea, la secuencia nucleotídica sí ha sido la misma, pero gracias a modificaciones de tipo química como la metilación, se puede modificar. ¿Para regular? ¿Para qué? Para regular el acceso a los genes. La adición de un grupo metilo, CH3, carbono, hidrógeno, en el ADN, proceso conocido como metilación del ADN, junto con la modificación de histonas mediante la metilación, la acetilación, fosforilación y otro tipo de adición de grupos químicos, modulan el grado de compactación del ADN y por ende el acceso a la información genética en el genoma. De esta manera el ADN ligeramente empacado, al que llamamos eucromatina, es transcripcionalmente más activo, mientras que el ADN con grado más alto de compactación, al que llamamos heterocromatina, es transcripcionalmente poco activo o inactivo. Entonces, usamos proteínas y RNAs para compactar el ADN en todos los eucariotas, los animales y las plantas. ¿Por qué sacamos también esto? Porque los detractores dicen que no entendemos la regulación epigenética, cuando en el libro, allí esta figura, claramente se señala que todos tenemos este tipo de capacidad para poder empacar el ADN, y que los ADN se pueden empacar, pues porque tienen todos la misma estructura, es secundaria en todos los seres vivos, ¿no?
separados por las mismas distancias. Bueno, entonces con esto pasamos ahora a la siguiente parte de la plática, que tiene que ver con esto de las metodologías, ya que les expliqué qué es la célula viva, qué son los componentes, en particular el ADN y las proteínas, cómo los biotecnólogos, los biólogos moleculares usamos estos componentes para construir los organismos transgénicos y para modernizar la biotecnología. Como dice ahí, en 73 no aparecieron las primeras técnicas de ingeniería genética, que también llamamos ADN recombinante, para construir organismos transgénicos, ¿no? Con estas metodologías, la biotecnología se modernizó, alcanzó una nueva dimensión. Gracias a ello, fue posible aislar genes específicos que ya ustedes vieron que son de cualquier origen, fragmentos de ADN existentes en cualquier. Amplificarlos, multiplicarlos, copiarlos de manera e introducirlos a otro ser vivo gracias a estas técnicas de ingeniería genética, mediante, y que usamos lo que llaman mecanismos de transferencia horizontal de ADN, usando estas técnicas de ingeniería genética y generar así organismos transgénicos o genéticamente modificados, como ya ustedes lo han visto, que son los que nos referimos en este libro. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Bueno, la transferencia. Entonces, antes de llegar a las dos figuras con relación a la ingeniería genética, incluyendo la de las plantas, quiero insistir en esto de la transferencia horizontal de ADN. ¿Qué es esto? ¿Qué es este fenómeno? Pues la transferencia horizontal de ADN y por ende la incorporación de un transgene, que es un fragmento de ADN que viene de cualquier origen, en la célula receptora, o sea, cuando una célula adquiere este fragmento nuevo de ADN, implica, como dice ahí, después de la entrada, la reorganización y modificación del ADN del genoma del organismo receptor. En cualquier transgénero que ustedes ven, el ADN de otro origen se incorpora en el material genético de la célula receptora. Y esto, al adquirir este gene nuevo, de otro origen, pero insistimos, estos son genes naturales que tienen otros organismos, las bacterias, otras plantas. Y le va a conferir nuevas propiedades, insistimos, que residen en el transgénero. Entonces la transferencia horizontal, usando estas técnicas que vamos a ver un poquito más, le confiere nuevas propiedades gracias a estos transgenes. Es importante enfatizar que todos los genes, insistimos, que forman parte y que existen en todos los seres vivos, incluyendo los que forman al humano, han existido, porque esto parece que no lo entienden, en los seres vivos. Han existido en la naturaleza, por miles de años. Nuestros genes y los de los precursores, las bacterias, son fragmentos de ADN naturales. Y esto convierte a los genes en parte natural de la biótica, en elementos naturales. Y por ende la construcción de transgénicos es posible, viable, biológica, celular, molecular, y naturalmente porque los organismos vivos pueden incorporar, y lo hacen, genes de cualquier origen, ya que tienen la misma estructura general de la doble hélice que presentamos anteriormente, que no resultan extrañas por estar compuestos por ADN y que pueden incorporarse, insisto, de manera natural al genoma de los seres vivos, de otros organismos a los que les estás incorporando este material genético. Y queremos enfatizar lo que decimos en el capítulo 7, en el capítulo 9, múltiples ejemplos de transferencia horizontal de ADN en los seres vivos, integrantes de la biota, proceso que se denomina transgénesis. Validan y soportan la existencia de los organismos transgénicos, que son utilizados sustentable y responsablemente para contender y para resolver cierto tipo, como vemos un poco más adelante. Además, también es importante, podemos meter más de un transgene, como ya lo veíamos, más de un transgene, uno que dé resistencia a insectos, otro que dé tolerancia a las al herbicida. Pero es la transferencia horizontal de material genético, y ahora vamos a ver cómo un par de transferencias más. Pero otra vez insistimos, ¿por qué se puede esto? ¿Por qué es viable esto? La razón más importante que permite la transgénesis y la construcción de organismos transgénicos, insistimos, es que la estructura general de la molécula de doble hélice de ADN
es compartida, es la misma en todos los seres vivos, ¿no?, que tienen ADN en su genoma. Es decir, las dos hélices de ADN y sus componentes están organizadas de la misma manera y con las mismas distancias en todos los seres vivos. Lo anterior implica que cuando un fragmento de ADN es introducido, bueno, por transferencia horizontal, ya sea por transgénesis en la biota de manera natural, una infección viral, como es el ejemplo que damos también, o por técnicas de ingeniería genética, usando diferentes herramientas que vamos a mencionar más adelante. Y elementos naturales que existen en otros organismos, como los plásmidos de ADN, que existen en bacterias, los usamos como vector para llevar el material genético de un organismo a otro. Entonces, en este tipo de proceso, en la construcción de los transgénicos, el ADN foráneo, si no es degradado, porque es importante cuando lleva un material genético, las células tienen capacidades para degradar el material foráneo, si no es degradado por la maquinaria celular receptora, pues puede incorporarse como parte del genoma de la célula receptora. Insistimos, y ahorita vemos la siguiente transparencia, mediante un fenómeno, mediante un arreglo de ADN llamado recombinación genética. Por ello los transgénicos son de bajo riesgo porque los genes son naturales, a diferencia de los insecticidas químicos sintéticos que sí causan daño. Así el ADN, como vemos la siguiente, foráneo, transgén, pasa a formar parte del genoma de la célula receptora como un fragmento de ADN, confiriéndole nuevas ventajas que residen en el transgén. Aquí les paso dos ejemplos, dos caricaturas también, de ejemplos para entender. Yo lo manejé fundamentalmente a nivel de los eucariotes, ¿no?, que son estas células como nosotros que tienen núcleos, plantas y animales. Y en este esquema muestra un esquema simplificado, ¿sí?, para explicar la construcción de las plantas y animales transgénicos mediante el mecanismo de transferencia horizontal de ADN, por el cual se pueden introducir genes, transgenes con fragmentos de ADN. Entonces aquí vemos la membrana y hay un transgene que puede estar como parte de un vector, o podemos usar otras herramientas como biobalística, que es lo que permite es que el transgene pase la membrana de la célula, la membrana externa, y después puede pasar la membrana del núcleo y posteriormente un mecanismo de recombinación con material genético original de la célula receptora da como resultado una molécula de ADN que llamamos recombinante porque lleva parte de la original y parte de la nueva. Y luego la replicación, la multiplicación celular de las hijas da lugar a la expansión, a la clonación, decimos, de este fenómeno en una célula original, y luego las hijas se replican, se multiplican, y como parte de estos se transfiere y se puede transferir a otras poblaciones. Entonces, este es el esquema, ¿no?, en una sola célula, para simplificarlo. También les enseño el que sigue. Este es, porque este también lo cuestionan los detractores, ¿no?, que dicen que no es natural, que el material genético es natural, es el que tenemos todos y lo podemos usar y se incorpora de manera natural. Y si no es degradado por la célula, pues lo puede incorporar en su genoma. Ahora, los biotecnólogos también, insisto, hemos usado estas capacidades y estos componentes, en particular con las plantas, para la construcción de plantas transgénicas, que han sido ampliamente cuestionadas por algunos de los detractores, diciendo que estas técnicas no son naturales, cuando lo que tenemos son genes, fragmentos de ADN y proteínas que están en otros organismos y los hacemos mover a donde queremos. El fitomejoramiento, obviamente, para las plantas, mediante ingeniería genética, es utilizado para transferir ADN heterólogo, en este caso un transgen, como ven ustedes aquí, usando un plásmido de la bacteria, esta bacteria Atum faciens, como vector. Entonces aquí está un plásmido al cual le podemos, es un fragmentito de ADN, ¿no?,
Como dice aquí, los plásmidos son fragmentos de ADN que existen además de los cromosomas en el pie de la figura, más abajo. En este plásmido reside la capacidad para infectar plantas. En esta molécula se incorpora el ADN que quieras incorporar a una planta y lo utilizamos como vector. Este tipo de moléculas de ADN recombinantes producidas por ingeniería genética, como dice ahí, se usa para infectar células de diferentes vegetales, las cuales lo incorporan en sus núcleos. Posteriormente las células se multiplican y dan lugar a plantas transgénicas. Y están variedades de plantas transgénicas. Previa selección, obviamente, regeneración de células que llevan el ADN con el transgen. Ya decía que hay plantas transgénicas con más de un gen. Luis Herrera, uno de los coautores de este libro, fue parte del grupo que inició en Holanda el primer grupo de esta tecnología, esta capacidad para incorporar material genético de un organismo a otro, usando esta propiedad del Agrobacterium tumefaciens, que nos permite pasar material genético y obviamente previamente es desarmada la bacteria que tenemos ahí arriba como donadora del material genético. Pero este método nos permite construir plantas transgénicas sin ningún problema. Y se han aislado. Y tenemos todas las plantas transgénicas de diferentes organismos. Y se han caracterizado a nivel molecular, como ya lo voy a ver más adelante, y en particular las que se utilizan como alimento. Antes de pasar a la siguiente parte, déjenme tener un par de transparencias sobre esto de los métodos de CRISPR-Cas. ¿Qué es eso? Estos son realmente poderosísimas tecnologías para editar de manera mucho más fina los genomas de cualquier organismo. CRISPR-Cas9, por sus siglas en inglés, no las leo. Estas metodologías utilizan una famosa endonucleasa Cas9 de origen bacteriano. Las bacterias tienen este tipo de proteínas que degradan, que rompan el ADN, que cortan el ADN en cualquier origen, las cuales estas técnicas de CRISPR-Cas han revolucionado el diseño de organismos transgénicos, mejorando de segunda y tercera generación, como los vamos a mencionar. Estas técnicas permiten inactivar, ahorita paso a la transparencia, permiten inactivar o modificar cualquier gene o región de ADN en cualquier organismo, usando un ARN como hélice, de hélice cadena sencilla, específico para el gene que queremos modificar. Entonces, la posibilidad de usar ácido nucleico como elemento reconocedor es una gran innovación de enorme trascendencia. Pues el diseño se basa, otra vez, en las reglas de apareamiento de Watson y Crick, que tienen todos los ADN, y por eso podemos modificar cualquier ADN. Y aquí les paso. Y por razones de tiempo, nada más menciono que gracias, aquí está en el libro mucho más detallado para aquellos que quieran verlo, pero simplemente señalo el modo de acción de los sistemas CRISPR-Cas9, que lo que ven en el panel A, se corta primeramente, tiene la capacidad esta proteína de cortar el ADN de origen que ustedes quieran, usando como guía, usando como guía un ARN de cadena sencilla, y la Cas9 corta en ello. Y una vez que cortas el ADN blanco que quieras, usando como guía el RNA de cadena sencilla, pues ahí puedes incorporar, como ven en la sección B de la transparencia, el gene que tú quieres, un transgene, o puedes editar, eliminar un fragmento de ADN, además de meter el fragmento que tú quieres. Entonces, este sistema nos está permitiendo, bueno, como dice el final de la transferencia, se atiende una de las preocupaciones de los grupos que están en contra de los transgénicos, ya que a partir de este tipo de capacidades se construirán nuevos OGMs en los cuales la inserción del nuevo material del transgen será de una manera precisa y predecible, evitando la integración
que sea al azar como ocurre actualmente en los cultivares. Entonces, estas técnicas de CRISPR-Cas ya nos están permitiendo incorporar material genético de otro origen de una manera mucho más precisa, y gracias a eso, los organismos transgénicos de siguientes generaciones ya van a usar esta tecnología. Déjenme ahora pasar brevemente a la parte que tiene que ver en el capítulo 3, como ven ustedes ahí, algunos documentos relevantes a favor de los transgénicos. Este capítulo incluyó algunos, nada más presento algunos y por razones de tiempo señalo la importancia, ¿no? Presentan importantes documentos por expertos y asociaciones, por academias de ciencias de diferentes países, incluyendo Europa y América, que han dado apoyo a los transgénicos y a la biotecnología, que no ha habido bronca con estas tecnologías. Entre estos documentos están 2 declaraciones de premios Nobel a favor de los transgénicos. La primera es esta, ¿no? La declaración a favor, perdón. Entonces ahí está la primera, ¿no? 123 premios Nobel la habían firmado, ya hecho 129 en abril, premios Nobel. Y estos premios Nobel, algunos de ellos son verdaderos expertos en biología molecular, han hecho contribuciones muy importantes en el entendimiento del organismo y la célula viva, han hecho parte de los organismos transgénicos en otros lugares. Y además la hemos firmado, ¿no? Entonces también este grupo llama a esta tecnología agricultura de precisión, a esta tecnología de las plantas transgénicas, ¿no? Insisten que son inocuas, igual que hemos estado diciendo. Y también, pues, lo hemos ido firmando ya en este momento otros grupos apoyando este esfuerzo. Ahí la presento rápidamente. Les recomiendo, si están interesados, también en entender un poco más los detalles por qué este grupo de premios Nobel va dirigida la carta a Greenpeace, porque Greenpeace y este grupo de activistas, como ustedes saben, quemaron campos de algodón campo de arroz transgénico en varios lugares, en particular en Filipinas, también sin ningún sustento científico. Si me da tiempo, platicamos un poco más, pero ahí están uno de los apoyos importantes que nosotros mencionamos, pero no solo es este, sino también los de las academias de ciencias. Uno de ellos es el reporte de Europa, de las academias de ciencias de Europa, consejo de varias academias de ciencias, plantando el futuro, oportunidades, retos por el uso de estas plantas, ¿no? Entonces, esto lo han venido trabajando los europeos y tienen el reporte. Europa importa maíz transgénico de Estados Unidos y otros productos sin ningún problema. Tienen unas broncas y no me voy a entrar en detalle para la decisión de la siembra, pero al igual que México importa maíz transgénico como parte de su consumo. Entonces, este es uno de los reportes importantes. Otro reporte importante también en Estados Unidos es de la AAAS sobre el etiquetado de los organismos transgénicos. Lo que dice al final, existen esfuerzos para propiciar el etiquetado. Esos esfuerzos no se deben a que los OGM sean peligrosos. De hecho, la ciencia es muy clara. El mejoramiento de cosechas proteínicas es seguro. Esta asociación, además, como dice el primer párrafo, es responsable de la revista Science en Estados Unidos. Tiene más de 1.500 miembros. También hay un reporte importante que sigue, de la Unión Europea, una década un poco más viejo, pero de cuando menos nos parece importante, una década de financiamiento europeo a los GMOs. Y se ven en todo el señalamiento
que no ha habido ningún problema en todo esto. Al revés, se recomienda el uso de esta tecnología. Las dos últimas que paso en esta parte, antes de entrar a los beneficios, tiene que ver con el reporte de las NACEM. ¿Qué son las NACEM? Academia Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, NACEM. Ahí está el reporte que también trajimos, porque es un documento que usamos mucho y nos referimos también mucho en nuestro libro, ¿no? Los amplios beneficios de este reporte de más de 500 hojas, hechos por expertos que sí saben en diferentes áreas, en alimentos y también la parte de la ecología. Entonces aquí está este documento, que todos los detractores dicen pues, que también muchos de estos autores están vendidos a la transnacional, igual que nosotros. Bueno. Otro, y termino esta parte antes de entrar a la parte de los beneficios, está el reporte de la Royal Society. ¿Qué es esto? Pues ustedes saben, es una asociación en la que residen los mejores científicos de Gran Bretaña, del Reino Unido, perdón. Aquí está el reporte. La respuesta señala la inocuidad, los beneficios. Es un reporte de 2016 que tampoco aceptan los detractores. Todo el planeta está a favor de esto. Hay declaraciones de la OMS y de la FAO también, diciendo que no hay bronca. Entonces, bueno, con esto, bueno, ahí está la carátula de este reporte que también está en mi libro. Pedimos permiso a las academias para poder publicarlo y para que la sociedad mexicana tenga allí esta información y pueda accesarla de manera gratuita, porque ustedes pueden agarrar el libro e imprimirlo, el libro de nosotros, incluyendo todas estas figuras con todos estos reportes, que les dan la posibilidad luego de ir, pues no, a la liga, y gracias a la liga, pues de alguna manera están las ligas, ¿no? Pueden entrar a cualquiera de estos reportes y enriquecer las cosas, para que no les cuenten. Yo por eso como los transgénicos, y ahorita al final lo volveré a comentar, porque no tienen los insecticidas aquí. Y bueno, vamos a pasar a la parte que tiene que ver con los beneficios para dejar, ¿qué hora es? 1:30, sí, la parte que tiene que ver con los beneficios para hacer la parte de perdón. Para pasar luego a dejar la última parte de los cuestionamientos, ¿no? Que ahí nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero simplemente aquí les quiero decir este asunto de los propósitos, los beneficios. ¿Para qué los transgénicos? Construidos, como dice ahí, para darles nuevas capacidades al organismo que reside en el gene o transgenes y atender diferentes problemáticas en diferentes sectores, ¿no? Propósitos específicos. Se enfatiza que contando con los conocimientos existentes sobre los organismos vivos, que ciertamente son muy complejos, aunque algunos de los detractores dicen que no debemos usar los organismos vivos porque son muy complejos y casi sacrilegio, y usando las técnicas de ingeniería genética y los componentes de los organismos vivos, los biólogos moleculares sí podemos diseñar, predecir y construir responsablemente transgénicos con nuevas propiedades de los transgenes. Aunque algunos ecólogos no entiendan, no lo acepten. Estos organismos no se hubieran podido construir sin esta capacidad de poder manejar el material genético de un organismo a otro, y porque los genes tienen la misma estructura general de doble hélice y por eso se puede recombinar. Y no usamos insecticidas químicos ya en estas plantas transgénicas de primera generación, que tampoco aceptan los detractores. Entonces déjenme pasar rápidamente aquí a los beneficios. Primero, salud, aunque luego veremos, ¿no? En diferentes sectores ya existía salud. Tenemos medicamentos transgénicos desde hace más de 35 años, modernos, irreemplazables, de origen transgénico biotecnológico, incluyendo vacunas, para atender diferentes problemáticas de la salud humana, animal
entre ellas clínicas infecciosas, productos biotecnológicos que se inyectan y se consumen sin causar daño. Desde hace más de 35 años, no entiendo por qué los detractores no hacen ningún tipo de señalamiento en contra de los medicamentos que requieren de un procesamiento y un conjunto de análisis mucho más detallado que lo de las plantas, porque nos los inyectamos. Yo me he inyectado medicamentos transgénicos, en particular las vacunas contra la influenza. La última es maravillosa, ahora la presento al final. No se podrían producir la insulina idéntica a la humana, el interferón humano, en cantidades comerciales. Pasar los genes humanos a otros organismos y convertirlos en fábricas es posible gracias a esto. Y no ha habido ningún problema, al revés. Si no tuviéramos esto, estaríamos muy fregados. Ni siquiera lo aceptan, ni siquiera en el sector salud. Vamos a discutir la otra parte, ¿no? También el sector alimentario, ya lo estábamos, vamos a ser un poco más preciso en esto. Mediante el uso de las plantas transgénicas, que ya decíamos resistentes a insectos y tolerantes, que son los que platicamos, porque nos ha permitido, ya decíamos, avanzar en la producción sustentable de alimentos con menor insecticida. Llamamos que son sanos, inocuos, y vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿no? Se dan de comer a los animales de laboratorios sin problemas, cientos de animales, y ahí se sustenta parte de la inocuidad. Y se incluyen los productos en muchos países, incluyendo los supermercados, por cientos de millones, otra vez de humanos. Incluyendo Europa y México, que importamos estos productos de Estados Unidos como parte de la demanda. Se consumen en nuestro país, ya decíamos, más del 90% de la soya y el maíz libres de los dañinos insecticidas químicos, por eso son mucho más sanos. Y en México seguimos usando los insecticidas químicos. Insistimos en esto de la inocuidad. La aprobación de todo alimento transgénico requiere de protocolos de análisis y evaluación para demostrar su inocuidad. Esto lo establecen las agencias sanitarias de varios países, incluyendo México, COFEPRIS. Estos productos han incluido, estos protocolos, han incluido cientos de animales de laboratorio que han sido alimentados con transgénicos sin evidencia de daño. Y los resultados, además, se han publicado en revistas científicas, arbitradas. Estudios recientes, además, ya lo decía, y lo vamos a presentar un poco más adelante, demuestran en el reporte de NACEM que no ha habido daño, que no se ha incrementado ningún tipo de cáncer en humanos en Estados Unidos por consumo de las plantas transgénicas, desde que aparecieron comparativamente en el mercado, por 15 años de estudios. Consumimos alimentos transgénicos que llevan 2 genes, insistimos, ADN, naturales, adicionales a los más de 20,000 genes que tienen las plantas de maíz. Es mejor consumir genes y proteínas naturales que los peligrosos y dañinos insecticidas químicos. Estos cultivares transgénicos realmente han propiciado la eliminación en muchos lugares, en particular en Estados Unidos, de plagas de insectos y el control de malezas. Simultáneamente, se insiste, ha permitido reducir de manera importante en el campo, en Estados Unidos y otros países, pero no en México, el uso de los dañinos insecticidas químicos, muchos carcinogénicos que lesionan la salud animal y contaminan el medio ambiente, siendo uno de los grandes beneficios que lamentablemente no reconocen ni Greenpeace ni la Unión pensionada, supuestos defensores del medio ambiente, ya que las plantas transgénicas resistentes a plagas de insectos no requieren los contaminantes químicos o insecticidas para eliminar las plagas de insectos.
Entonces, insistimos en que cientos de animales han sido alimentados con estos productos sin evidencia de daño. Por todas estas ventajas mencionadas a la salud, incluyendo además el económico, que ya decíamos. ¿Por qué? Por dejar de comprar, no utilizar los insecticidas químicos. En muchos países están adoptando estos cultivares. Las amplias y contundentes evidencias científicas que sustentan la ausencia de daño por consumo de estas plantas transgénicas, y otra vez estoy hablando de estas, resistencia a plagas, tolerancia al glifosato y sus productos, se presentan en los capítulos 4 y 6 de este libro. Y es grave e irresponsable, pensamos, inmoral, seguir avalando, sembrando y consumiendo en México maíz convencional tratado con dañinos insecticidas químicos para eliminar las plagas de insectos, ya que la siembra de maíz transgénico está bloqueada por supuestos daños, sin evidencia de daño. Cuando este tipo de maíz se ha sembrado sin causar problemas provenientes previamente en México, antes de la demanda colectiva que impidió la siembra del maíz, no ha habido ningún problema, lo veníamos consumiendo. Y el supuesto daño ha impedido el uso del maíz transgénico. Y ahora, el verdaderamente dañino pues, son los insecticidas químicos. También mencionamos que los OGMs se usan para el tratamiento de ecosistemas y espacios contaminados por otros procesos, como los derrames, y la defensa sustentable de la biodiversidad y el ambiente. Entonces, no solamente la parte de salud y alimentos, sino también los OGM se usan para contender con problemas importantes, la contaminación de ciertas cosas y la reducción de los insecticidas químicos. Entonces déjeme pasar rápidamente ahora, detallar un poquito más la parte de los medicamentos, luego lo de las plantas, y ya con ello, al final, pasaremos al break, al espacio. Para detallar lo señalado sobre los medicamentos modernos de origen transgénico, se resalta, y ahorita luego les enseñaré los medicamentos, ahí hay 2 cajitas de insulina humana y de interferón humano, genéricos que se producen en México. ¿Cuál fue el objetivo? La construcción de productos que puedan ayudar a contender con problemas de salud. Son irreemplazables, 35 años, tenemos por ello en las farmacias 100, más de 100, cerca de 100, como la insulina, la hormona que regula el nivel de la glucosa en la sangre, la hormona de crecimiento, los interferones, los anticoagulantes de la sangre para degradar los coágulos. Gracias a eso se han incrementado de manera muy importante la vida para contender con enfermedades metabólicas y también infecciosas. Tenemos al menos 2 vacunas contra la hepatitis B y la influenza. Insistimos, se han consumido sin bronca desde hace 35 años. También insistimos, es la que les acabo de leer, y esta es la otra. Sin los organismos transgénicos no existirían muchos de estos medicamentos, porque simplemente no se pueden, como dice ahí. Anteriormente muchos se obtenían de cadáveres, sangre, animales, y muchos no se producían a nivel comercial, pues porque no había suficiente producto idéntico al humano. ¿Sí? Ahora, como dice aquí, se venden como genéricos en las farmacias, y aquí tienen una foto donde tenemos productos genéricos para la salud de origen transgénico, producidos por la compañía Probiomed, ¿no? Y gracias a ella, gracias a esta compañía, tenemos realmente mucho más baratos los productos y accesibles a la sociedad mexicana, y no solo a la sociedad mexicana, sino también esta empresa vende a Latinoamérica y a otros países.
y compite con las transnacionales, que no la dejan fácilmente competir porque le han metido muchas demandas. Las compañías farmacéuticas grandes están en contra de los genéricos porque reducen de manera importante los precios. Y nosotros pensamos que una alternativa para las plantas transgénicas es esta, de los medicamentos genéricos. Tener plantas genéricas, como lo vamos a ver más adelante, porque vencen las patentes de muchos productos que actualmente, muchos de los cultivares que actualmente tenemos en el campo. Entonces, bueno, rápidamente quiero pasar, antes de entrar a ver lo de los beneficios, rápidamente señalarles algunos de las consideraciones sobre las plantas transgénicas. Ya las comenté, pero tenemos ahí para detallar, ¿no? En detalle, de primera generación, llevan genes de otros organismos, ¿no? Para contender con plagas de insectos, y esa es de primera generación, ¿no? Estos de primera generación, ya lo dije, ya lo vieron ustedes, tienen genes de la bacteria Bacillus thuringiensis, que la bacteria Bacillus thuringiensis da resistencia a ciertas plagas, produce proteínas que dan resistencia a ciertas plagas. Entonces estos genes le dan a las bacterias, le dan a las plantas que los llevan, no la posibilidad de ser resistentes a las plagas. Y gracias a estos genes que están naturalmente en la bacteria Bacillus thuringiensis, en el suelo, hay muchas de estas muy parecidas, pues permiten, ¿no?, la producción de proteínas para contender con las plagas de los insectos. Y como dice al final del primer párrafo, además, al no ser mordidas las plagas transgénicas por plagas de insectos, su daño es menor, y por ello las semillas transgénicas tienen menor micotoxina, y aquí tienen menos respecto a los hongos en los hilos. O sea, al no morder las transgénicas, las plagas, pues se contaminan, se rompen menos que las convencionales. Esta es otra muy importante. También ventaja de las transgénicas que no se reconoce por los detractores, ¿no? Ya lo decíamos, la otra muy importante es que no usan en el segundo párrafo, no usan los insecticidas químicos dañinos a la salud. Y eso ha permitido contender de una manera muy importante con la contaminación ambiental, y ya que muchos de estos insecticidas causan daño a la salud. Entonces, simplemente mencionar, ¿no?, por todos los importantes beneficios de las plantas transgénicas de la primera generación, se reitera, son indispensables para la producción sustentable de alimento sin insecticidas químicos, insustituible por las convencionales que seguimos usando en México, no transgénicas, ya que estas siguen usando en muchos lugares los insecticidas químicos, con el daño a la salud y al medio ambiente. No pretendemos, y lo decimos en el libro varias veces, y yo lo repito, la transgenización de México usando solo las plantas transgénicas. Lo que queremos es poder usar algunas de estas plantas que están perfectamente caracterizadas y que sabemos que tienen estas ventajas para la salud, y usarlas en algunos lugares, y usarlas de manera cuidadosa y de acuerdo a la ley de bioseguridad que tenemos en México, que señala que hay centros de origen en donde no se pueden sembrar los cultivares, y estos no se deben de sembrar allí, los transgénicos. Pero en otros lugares se han sembrado previamente y no ha habido problema. Entonces, ¿por qué no ser inteligentes e ir reduciendo el insecticida químico que ya no tenemos en las plantas transgénicas? Entonces, esto es muy importante, ¿no? También decíamos, se han empezado a, además, ¿no?, pues los agricultores en muchos lugares, incluyendo Iberoamérica, hay 8 países iberoamericanos, además de Estados Unidos y Canadá, que están usando que liberan y consumen y exportan plantas transgénicas, porque les dan beneficios, tienes menos broncas de salud y ventajas económicas.
Ahora, la que sigue, que también las de segunda generación, simplemente decir, pues que son estas plantas que les dan resistencia al herbicida, además de tener resistencia a los insectos. Estas son las que manejamos, ¿eh? Para que luego, es que hay muchas alternativas y hay que ir caso por caso. El libro ve estos dos tipos de plantas, fundamentalmente se mencionan otras, pero analiza en detalle esto, ¿no? Entonces, la siguiente, ¿por qué se hicieron? Pues para dar resistencia, para dar, perdón, tolerancia al herbicida, a herbicidas. Como dice ahí, los herbicidas se utilizan para eliminar plagas de maleza que crecen y compiten con los cultivares en el campo, reduciendo de manera grave su productividad. Es un herbicida, el glifosato, de baja toxicidad comparado con otros. Se usa en Estados Unidos y Europa y debe utilizarse, insistimos, en las condiciones autorizadas por las agencias. Su abuso puede causar daño, indudablemente, igual que cualquier agroquímico, igual que los insecticidas químicos. Estas son las dos plantas que nosotros mencionamos, la resistencia a los insectos y las tolerantes, construidas por ingeniería genética y que también están denostadas, están satanizadas por los detractores. Y la agricultura, como dice al final, si seguimos como vamos, es poco sustentable, ¿no? Contaminamos cada vez más. Y entonces tenemos que reducir los químicos y una alternativa biotecnológica que viene ahorita más adelante, la mencionamos, ¿no? Aquí, plantas transgénicas de tercera generación. Estas desarrolladas por el grupo de Herrera, los grupos de Simvestá, que les dan, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, con propiedades de avanzar en esto de la sustentabilidad. Porque estas plantas en laboratorios mexicanos, unos de ellos utilizan fosfito como fertilizante, que esta capacidad es extremadamente valiosa, importante y revolucionaria, porque las malezas, como ustedes saben, que hay que eliminar con herbicidas, no crecen en fosfato. Y por ello no habría que agregar el glifosato para contender con ellas cuando se comercialice la tecnología. Son plantas transgénicas que crecen en fosfito, que no requieren del herbicida para poder matar, para poder eliminar las plagas de malezas. Entonces, verdaderamente esta es una tecnología avanzadísima, extraordinaria, que mencionamos también un poco más al final, se menciona también en el capítulo del libro. También hay otra, la reducción en el uso en este sentido, ¿no?, como dice ahí todavía en el párrafo, además la reducción en el uso de fosfatos como fertilizante también es muy importante, ¿no?, urgente en algunos sentidos, y necesario, ya que su abuso del fosfato como fertilizante en muchos lugares ha ocasionado la contaminación de lagos y ríos por crecimiento descontrolado de muchos vegetales como las algas, como los lirios. Entonces, tenemos que movernos a tecnología en donde usemos los agroquímicos contaminantes de menor manera. Y esta de Luis Herrera es verdaderamente revolucionaria, avanzadísima. No usa fosfato, usa fosfito y no usa herbicidas para matar las hierbas, y ya de por sí no usaban los insecticidas para matar las plagas de insectos. Entonces tenemos que movernos hacia allá. El planeta se está moviendo hacia allá. En México seguimos reticentes a ello. Y también, como dice ahí al final, las plantas transgénicas no crecen en fosfito, las plantas transgénicas no pertenecen a las compañías transnacionales. Y representa una gran oportunidad de aprovechar para el desarrollo de la agricultura nacional. Máxime, y esto es muy importante, vencen varias de las plantas transgénicas resistentes a las plagas de insectos, porque se empezaron a usar desde 20 años, más o menos 20 años, y se podrían empezar algunas de estas como genéricos, como el caso de los medicamentos. Necesitamos genéricos que nos reduzcan los precios para poder tener, ¿no?, la posibilidad de contender de una manera más inteligente y más racional. Lo están haciendo en muchos lugares,
en China, en India, están desarrollando los genéricos de las plantas. China compró la empresa Syngenta para poder desarrollar sus propias plantas transgénicas y están pensando avanzar en ese sentido de las genéricas para contender con las grandes compañías transnacionales. Ahí hay una gran oportunidad de seguir como vamos a ver cada vez más contaminados de insecticidas, de herbicidas y de fosfato. Estas cosas no pueden seguir. Bueno, ahora voy a decirles, antes para terminar, simplemente hemos usado hemos usado estos cultivares desde hace mucho tiempo, no hay problema en su evaluación. Se han realizado más de 600 evaluaciones, 600 en las que se utilizan publicaciones en revistas ahorita, con cientos de animales de laboratorio alimentados con productos transgénicos, sin evidencia de daño, y como hemos dicho, no se han retirado ningún OGM de los que actualmente se comercializan, ni se han modificado los límites de glifosato. Y además, México importa de Estados Unidos 70% del maíz amarillo, que es transgénico, que se utiliza y consume como parte de la demanda de alimentaria, libre de los dañinos insecticidas. Gracias. Gracias. Entonces, libre de los insecticidas, y por ello es más sano, y ahora lo voy a comentar. Entonces, ya más para comentarles, es esto. Entonces, los autores hemos consumido el maíz transgénico, y al final me lo voy a volver a comer delante de ustedes. ¿Por qué? Porque no tiene los famosos insecticidas, los dañinos insecticidas. Este es un cereal que viene de Estados Unidos. Lo vemos en los supermercados, igual que los cereales. ¿Y por qué es más sano? Porque no tiene los insecticidas que, ¿no? Y además, insistimos, en Estados Unidos, porque la última que nos sacaron es que estos productos causan cáncer, ¿no? Estudios recientes, ya lo dije, y ahora voy a pasar esas figuras, demuestran que no hay incremento significativo en ningún tipo de cáncer en humanos. Medido, marcado desde 1996, medido y comparado desde 75, en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no? Ahí están los cultivares transgénicos que se cultivan en Estados Unidos y en otros, ya más cerca de 30 países, 8 iberoamericanos, incluyendo España, Argentina, Brasil, Colombia, que cultivan transgénico, liberan transgénico, exportan transgénico, maíz, soya, algodón. Y estas son algunas de las variedades que tienen en Estados Unidos. El 90% de los cultivares son transgénicos, y de ahí nosotros importamos de Estados Unidos el 90%, el maíz, la soya y algo de algodón. Y estos cultivares, además, otro cultivar transgénico que ustedes a lo mejor ya oyeron alguna vez, es el camote. El camote es un organismo naturalmente transgénico. ¿Qué significa esto? Pues que tiene la famosa Agrobacterium tumefaciens, esta bacteria que puede infectar plantas, que usó Luis Herrera y su grupo para desarrollar los primeros organismos. Pues en esta planta es naturalmente transgénico. Entonces, cuando se quiere prohibir a los organismos transgénicos, pues sí, tendrán que prohibir también el camote, que es naturalmente transgénico, lo cual va a estar complicado. ¿Cómo se demostró esto? Pues se hicieron los genomas del camote, se ve que tiene incorporado el genoma de Agrobacterium y que funcionan algunos de estos genes de Agrobacterium en su propio genoma, y eso le da ventajas al camote, porque algunos precursores, desde hace mucho tiempo, a los agricultores.
Entonces, el camote es naturalmente transgénico. Si lo quieren prohibir también, pues habrá que ver cómo le van a hacer, ¿no? Y finalmente, para dar el break, para darle espacio, perdón, estamos viendo ahí pues este asunto, ¿no? El material. Ahí están el material procesado, alimentos procesados que contienen maíz y soya transgénica. Voy a tomar como un poco de maíz y de soya transgénicas. ¿Por qué? Porque son libres de los insecticidas químicos. ¿Por qué? Porque se han dado, como vamos a ver en la última parte, de comer a cientos de animales de laboratorios sin evidencia de daño para responder parte de las contestaciones. Porque no han causado cáncer a ninguno de los animales, ni problemas a ninguno de los animales, en cientos de animales de laboratorio. Y la última de esta es el asunto del cáncer famoso, que acaban de señalar este grupo de la Unión de Científicos en la reunión que tuvimos en la Facultad de Química, que los alimentos transgénicos incrementan el cáncer. Y aquí les estoy mostrando que ya no lo puse, ya no se me barrió, no lo pusimos en el libro, porque muchas de las cosas que tenemos en el libro salen de este documento maravilloso de las academias de ciencias de Estados Unidos, que tiene la Academia de Ciencias de Medicina e Ingeniería, con más de 2,000 científicos de diferentes especialidades, para ayudar al gobierno y ayudar a la ONU y a otras instituciones a tomar decisiones sobre las cosas importantes. Y ciertamente ¿no? Genetically Engineered Crops es uno de los documentos que usamos en nuestro libro. Muchas de las plantas, perdón, muchas de las fotos están allí, gráficas. Se nos olvidó esta, debíamos haber metido esta, pero en la segunda edición, perdón, en la versión en inglés, vamos a incluirla. ¿Y qué dice esta transparencia? Estudios recientes muestran que no había incremento de ningún tipo de cáncer en humanos en Estados Unidos por el consumo de plantas transgénicas. Desde su comercialización, en 96 fue cuando se empezaron, tenemos ya más de 20 años, medida y comparada del 75, en un periodo ciertamente de 15 años, desde el 96 que aparecen, hasta ahí por 15 años, como puede verse en las figuras del reporte de la NASA. Estos son datos tomados del National Institute Cancer Research Cancer de Estados Unidos, para tomar allí, para hacer las mediciones del cáncer antes, que serían los que están después de los puntitos aquí. Aquí dicen hombre y mujer, antes y después de los transgénicos. Y la rayita esta implica, a partir del 96 aparecen los transgénicos y tiene ustedes 15 años de análisis. Y no se ve que haya un incremento, como dicen los detractores, en ningún tipo de cáncer importante, en hombres y en mujeres. Y Estados Unidos, como les dije, es el país que produce y consume de manera más importante y exporta estos organismos que tienen menos insecticidas y que sean, como vamos a ver al final, de manera mucho más detallada en la última plática del uso de los organismos transgénicos. Entonces, bueno, por razones de tiempo, ahora le voy a parar allí para que tomemos unos 15 minutos y a los que todavía traigan pila, los invito a ver la última parte que tiene que ver con la parte que tiene que ver, ahí las voy a dejar ahí, los señalamientos en contra. Señalamientos en contra y la respuesta a cada uno de los señalamientos, que me llevará también como una hora. Me gustaría, al final, si hay tiempo, interés, escuchar sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias. Tendremos una pausa de 15 minutos. En la planta baja hay un servicio de café para quien guste pasar, sin costo para usted.